Hermanos, qué gusto saludarles, amigos que nos ven, una alegría poder estar con ustedes. Soy el pastor Héctor Ursúa de la Iglesia Senda de Gracia. En este tiempo en el que seguimos sometidos a este distanciamiento social por el que conviene que cada uno se quede en casa. Así lo hemos hecho como iglesia a lo largo de las últimas semanas. La última vez que nos reunimos fue el domingo 15 de marzo y de allí para acá pues no hemos tenido esa oportunidad de volvernos a encontrar, de coincidir todos en un mismo lugar, pero gracias a Dios por las redes sociales, por los recursos tecnológicos de que ahora disponemos, porque así podemos seguir haciendo vida de iglesia, y desde hace algunas semanas hemos estado acompañándoles los viernes con enseñanza de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a comenzar el estudio de un nuevo libro de las Escrituras, un libro del cual no habíamos enseñado antes y será un gusto poderlo hacer. Pero antes quisiera contarles una historia fantástica. Este es un cuento que simplemente lo uso para introducirnos en el tema del cual vamos a estar hablando no solamente hoy, sino a lo largo de las próximas semanas. Se cuenta que había un hombre que gustaba mucho de las antigüedades de barro, especialmente de las tazas, y que un día ese hombre entró en un bazar y tomó una taza que le llamó mucho la atención por su belleza, y mientras la apreciaba en todos sus detalles, la taza le habló y le dijo: ¿sabes? No siempre fui una taza. Al principio yo era solamente una plasta de barro rojo, pero mi maestro me moldeó, me aplastó, me golpeó, me metió a un horno, me puso a girar como loca. Yo sentía que con cada cosa que me hacía me quería destruir, pero él seguía trabajando conmigo, me sometió a toda clase de pigmentos, me ponía pinturas, me volvía a apretujar, me volvía a meter al horno una y otra vez, y yo pensé que mi vida pues ya se iba a consumir en puros sufrimientos, hasta que finalmente, después de muchos dolores, un día mi maestro me sacó del horno, me puso en una repisa y después de una hora me plantó frente a un espejo y me dijo: ahora mírate. Y entonces me miré y dije emocionada: esa no soy yo. Digo, no puedo ser yo. ¡Qué cosa más hermosa! Así que tuve que ser apretada, golpeada, aplastada, enrollada, sometida a 1000 vueltas, al calor, a la pintura, a toda clase de tratos. Pero, de no haber sido por todo eso, yo nunca me habría convertido en lo que mi maestro quería que yo me convirtiera. Puede ser nuestra historia. Lo es en muchos sentidos. Dice el libro de Job en el capítulo 5, versículo 7: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vea usted pues qué destino, un destino que no podemos elegir, un destino que nadie puede escoger y del cual Jesús, por ejemplo, dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el libro del cual vamos a hablar a partir de hoy, del cual vamos a exponer el sentido del texto en este tiempo de predicación, es un libro cuyo tema central es precisamente el sufrimiento. Hemos creído oportuno abrir este libro y aprender de él en este tiempo de sufrimientos que está enfrentando nuestro mundo y, por supuesto, cada uno de nosotros, nuestras familias y, claro, la iglesia también. Me refiero al libro de Job. Aquí comienza esta serie de enseñanzas. Job, cuando el sufrimiento llama a la puerta. El sufrimiento será pues este tema de las próximas semanas, y a lo mejor pensando en el sufrimiento usted piensa pues que nos va a suceder en algún momento en este mundo lo que le sucedió a la taza, o sea que en algún momento pues todos vamos a llegar a comprender o a conocer la razón de los sufrimientos que estamos padeciendo. Pero quizás le sorprenda saber que el libro de Job no nos ofrece, ni a nosotros, ni le ofreció a Job tampoco, la respuesta acerca del porqué o del origen de todos los sufrimientos en el mundo. Job nunca se enteró de por qué había sido sometido
a aquellos sufrimientos, de cuál había sido el origen de todo lo que padeció. Y así también es posible que algunos de nosotros lleguemos incluso a morir sin conocer en este mundo el origen de nuestros sufrimientos, el porqué de las aflicciones que afrontamos, no porque no tengan una razón o un porqué, sino porque más bien no siempre nos vamos a enterar, por lo cual es necesario confiar en Dios en los tiempos de aflicción, recordando que andamos por fe y no por vista. Pero eso sí, tanto Job como nosotros podemos aprender mucho acerca de las aflicciones por medio de esta historia que estaremos considerando a partir de hoy. Del libro de Job se desconoce su autor, no se sabe la fecha en que se escribió, tampoco se conoce la fecha en que ocurrieron los hechos, aunque algunos sitúan esta historia en tiempos más antiguos que los tiempos de Abraham, el padre de la nación de Israel, por lo cual comenzamos diciendo que esta no es una historia de israelitas, sus personajes no son del pueblo de Dios. Al final, todos esos detalles que no aparecen en el texto no resultan importantes porque todo indica que el autor, inspirado por Dios, lo que busca es que nos interesemos en el sufrimiento de Job y en las preguntas que nacen de ese sufrimiento. Y hoy vamos a comenzar a leer este libro. Le animo a que en las próximas semanas usted lo lea en su casa. Esta historia comienza de hecho en el cielo cuando Satanás llega y acusa a Job ante Dios. El Señor resalta la rectitud y la integridad de Job, pero Satanás le dice al Señor que Job solo le teme a Dios porque Dios lo ha bendecido, porque Dios lo protege y lo ha prosperado. Y entonces Dios le da permiso a Satanás de herir a Job para comprobar por medio de esto la fidelidad y la integridad de aquel hombre. Dios le da permiso a Satanás de quitarle a Job hijos, dinero, posesiones y salud, todo menos su vida. Y de allí se desprende el tema central del libro de Job, que es ¿por qué sufren los justos? Y el día de hoy vamos a comenzar con este tema que hemos titulado ¿por qué temes a Dios? ¿Por qué temes a Dios? Es una pregunta para todos nosotros en esta ocasión dentro del tema general de este libro de Job, que es ¿por qué sufren los justos? Si me acompaña, vamos a leer la porción de hoy. Hoy veremos los versículos del 1 al 11. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y hasta ahí nos vamos a quedar en esta ocasión hablando acerca de este libro de Job. Para la exposición, aunque he leído la versión Reina Valera, tomaré el texto de la Nueva Traducción Viviente y comenzamos en el versículo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos y por ahí comenzamos esta historia. Lo retomo, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz, era un hombre intachable,
de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, dice, era la persona más rica de toda aquella región. Fíjese bien, a lo largo de la historia hay quienes han afirmado que esta historia de Job no es una historia real, sino que es más bien como una parábola. Y lo dicen porque en la parte central de este libro se usa un lenguaje intensamente poético. Sin embargo, los mejores estudiosos de las Escrituras y el reconocimiento de los judíos primero y de la iglesia después apuntan a que se trata de acontecimientos reales. Dice ahí en el versículo 1 que Job vivía en la tierra de Uz, que es un lugar indeterminado. Se sabe poco de ese lugar, aunque se conoce que era un lugar real, un lugar ajeno a Israel, pero a fin de cuentas era un sitio verdadero. Y en ese contexto real se nos describe a un hombre real, con cualidades reales. Era un hombre, dice, intachable, totalmente íntegro, que temía a Dios, o sea, que respetaba a Dios, que procuraba no ofender a Dios y que se abstenía, por tanto, de toda clase de mal. Ahí están sus cualidades morales, cualidades que caracterizaban a este hombre que había hallado gracia delante de Dios. Dice que este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas y que su fortuna pues era muy grande, muchas ovejas, muchos camellos, muchos bueyes y burras, muchos sirvientes. El hombre más rico de su región. Estamos ante un hombre bendecido, ante un hombre que tenía buenas posesiones. Pero uno se pregunta hasta este punto, pues ¿qué no dijo Jesús? ¿Que es más fácil que un camello literalmente pase por el ojo de una aguja a que un rico tema a Dios? Pues sí lo dijo el Señor, y esas palabras han hecho temblar a más de algún rico, de modo que hay ricos que han venido a los pies del Señor por el temor que les causa escuchar esa verdad. Y han venido de rodillas en arrepentimiento y fe. Ciertamente Jesús dijo que era difícil que un rico se arrepintiera, que un rico viniera rendido a los pies de Dios, pero nunca dijo que fuera imposible. Los ricos pueden ser salvos, por supuesto. Abraham, por ejemplo, era rico y temió a Dios, creyó y fue declarado justo. También José de Arimatea, por ejemplo, aquel hombre que dispuso su propio sepulcro para darle una digna sepultura a Jesús. Así que, de entrada, viendo que se trataba de un hombre rico, pudiéramos comenzar por considerar que nunca debemos descartar a los ricos para la salvación, del mismo modo en que no debemos asumir que alguien sea mejor candidato a ser salvo por ser pobre. No podemos partir de esos prejuicios, porque la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Así pues, estamos ante este hombre rico. Dice el versículo 2 de Job 1. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y ahora va a hablar de los hijos. Nos pasamos al versículo 4, que dice: los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Y esta era una práctica habitual de Job, así dice la Escritura. Fíjese, un hombre rico cuyos hijos la pasaban bien, ¿sí? La pasaban bien. Los 7 varones tenían casas, hacían banquetes, y a esos banquetes invitaban a sus hermanas y vivían auténticas fiestas que duraban varios días, pero fiestas que a fin de cuentas preocupaban a Job, que hacía sacrificios a favor de ello, pensando que quizás sus hijos habrían pecado o hasta blasfemado. Allí encontramos un rasgo muy interesante de Job. Vemos que Job tiene clara en su mente y en su corazón esta tendencia pecaminosa que todos los seres humanos tenemos, porque aunque dice que era un hombre íntegro y apartado del mal y temeroso de Dios, tampoco estamos ante un hombre que no hubiera pecado nunca. Él conocía su propia tendencia pecaminosa, por supuesto, y también entendía que sus hijos podían desviarse fácilmente, que su carne podría jugarles una mala pasada en medio de la fiesta.
lo cual nos muestra a un Job seriamente interesado y preocupado, no solamente en no deshonrar a Dios él, sino en que el nombre de Dios no fuera blasfemado por nadie, comenzando nada menos que por sus hijos, sobre los cuales evidentemente él tenía cuidado y autoridad. No solamente les proveía para que tuvieran buenas cosas e hicieran fiestas, sino que también se ocupaba del bienestar espiritual de sus propios hijos. Y ahí Job nos enseña algo muy valioso, que una persona piadosa, realmente piadosa, no solo se abstiene de hacer el mal, sino que procura también detener el mal que otros hacen, y especialmente cuando se trata de los suyos. Job les daba a sus hijos una vida cómoda, pero es claro que se preocupaba por ellos. Y dice que cada mañana los santificaba, o sea que llamaba a sus hijos a confesar sus pecados, a procurar el perdón de Dios. Y ese cuidado de las almas de sus hijos es toda una lección para todos nosotros los que somos padres y madres de familia. Padres y madres que aman a Dios no podemos ser indiferentes a la maldad de nuestros hijos, tanto para predicarles el evangelio que los pueda conducir al arrepentimiento, como para detener, para estorbar la maldad que ellos son tan capaces como nosotros de hacer en cualquier momento. Debemos estorbar a nuestros hijos cuando se trata de su tendencia natural al pecado. Debemos hacer lo que no hizo aquel sacerdote Elí. Tal vez usted se acuerda de ese relato en 1 de Samuel capítulo 2. Un sacerdote que, aunque no era un hombre malvado, era un hombre bastante tímido, por decirlo de algún modo, y no estorbó a sus hijos cuando estos estaban abusando de las ofrendas del templo de Dios, e incluso se sabía que dormían con mujeres, obviamente mujeres que no eran suyas, a las puertas mismas del templo en Jerusalén. Aunque Romanos 14:12 dice que cada uno dará cuentas a Dios por sí mismo, y aunque Ezequiel 18:20 dice que los padres no pagarán por los pecados de los hijos, lo que también debemos entender aquí es que tenemos los padres la responsabilidad de enseñar los mandamientos de Dios a nuestros hijos, según Deuteronomio 6:7, y también la responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, según Efesios 6:4. He allí el ejemplo de Job, que no solamente era un padre proveedor de bienes materiales, sino de bien espiritual para sus hijos. Este es Job, estamos conociendo a Job. Pero ahora la escena se traslada nada menos que al cielo, al lugar mismo del trono de Dios, donde reina, donde gobierna por sobre todo como soberano del universo y para siempre. Y la escena se ve así, dice en Job 1:6. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor y le dijo: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dice que entonces Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Mucho que revisar en esta porción. El autor, si usted se da cuenta, nos presentó a Job rapidito y pronto se fue al punto central, a donde comenzó este conflicto, y nos relata este encuentro entre Dios y algunos seres espirituales, llamados ahí en la versión Reina Valera los hijos de Dios. No nos es dado conocer con detalle quiénes eran esos otros hijos de Dios, pero se trata, insisto, de seres espirituales, ángeles entre ellos, entre los cuales vino
este acusador que fue un querubín en algún tiempo, Satanás, un ser espiritual, vaya, no vamos a entrar en detalles acerca de las diferentes clases de seres espirituales que hay, pero había estos seres y entre ellos venía este Satanás, que significa adversario. Satanás es una especie de fiscal o de oponente que procura inculpar a los hombres, aunque para ello muchas veces este adversario tenga que echar mano de la calumnia, de la mentira, de la manipulación. De Satanás, Jesús dijo en Juan 8:44 que cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque él es mentiroso y padre de la mentira. Y de entrada, el libro de Job nos revela aquí un conflicto cósmico, por llamarlo de alguna manera. Satanás se describe como un odioso enemigo que se opone a Dios y por lo tanto se opone a todo aquel que ame a Dios, como era el caso de Job. Satanás se manifiesta aquí como un enemigo de lo bueno, un enemigo de lo justo, un odiador profesional, que según los relatos de Isaías 14 y de Ezequiel 28, había sido en su momento un cercano colaborador de Dios, pero que luego albergó en su corazón el deseo de hacerse igual a Dios, por lo cual Dios lo destinó a una eterna e irremediable condenación en el lago de fuego, aunque mientras llega ese momento, el día del juicio, le ha permitido Dios a Satanás operar en el mundo, lo cual es un misterio. A veces los propósitos por los cuales Dios le ha permitido operar a Satanás en el mundo son evidentes, pero las más de las veces son misteriosos. Por ejemplo, evidente el propósito de Dios en dejar a Satanás actuar cuando, por ejemplo, dice que Satanás entró en Judas Iscariote y Judas fue y entregó al Señor por 30 monedas. ¿Sí? Ahí hay propósitos evidentes, porque por medio de esa entrega traicionera de Judas, inspirado por Satanás, Dios cumplió el propósito de que el Hijo, Jesús, llevara sobre sí el castigo de nuestra paz, llevara nuestros pecados en la cruz. Allí los propósitos son obvios, son evidentes, pero en otros casos, como el caso de Job, no queda muy claro por qué Dios permitiría a alguien salirse con la suya y considerar lo que aquí Satanás le acaba de decir al Señor nuestro Dios. A ver, quítale lo que tiene, a ver si no blasfema contra ti. Cuando la gente oye hablar de Satanás, pues de repente se le ponen los pelos de punta, ¿verdad? Hay gente que, de hecho, y cuidado con eso, a veces le llega a tener más temor a Satanás que a Dios. Incluso algunos creyentes de repente tropiezan con esa actitud. Pero eso tiene que ver con una forma errónea de concebir a Satanás. Fíjese muy bien, esta porción que acabamos de leer nos permite saber varias cosas acerca de Satanás. Las voy a resumir así. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, no es independiente, no posee una autoridad paralela a la de Dios y no es capaz de oponerse a Dios con éxito. En esta entrevista que estamos aquí revisando, nos damos cuenta de todas estas cosas. Ahí sale a la luz quién es quién. ¿Por qué? Primero, porque el acusador, Satanás, viene entre otros miembros de la corte celestial y viene y se presenta ante Dios. O sea, es como alguien que necesita audiencia, ¿sí? Que no tiene derecho de picaporte, que no tiene la puerta abierta permanentemente. Es alguien que se tiene que presentar. Ahora, fíjese bien, veamos los detalles de este encuentro entre Dios y Satanás. Primero, observamos que es el Señor el que inicia este diálogo y le pregunta a Satanás de dónde viene. Ahora, Dios es omnisciente, o sea, conoce todas las cosas. Dios sabe de dónde viene Satanás. Y también sabe lo que este acusador trae en mente. Satanás le responde a Dios con hipocresía, como diciendo, pues andaba por ahí dando la vuelta, hombre, recorriendo la tierra, observando nada más lo que pasa, o sea, viendo pasar a la gente, ¿no? Pero Dios, entonces, dominando este diálogo todo el tiempo, le pregunta a Satanás, oye, ¿y te has fijado en mi siervo Job? O sea que las palabras del versículo 1
que ahora se repiten acá no son un invento del autor. Lo que leímos en el versículo 1 acerca de las cualidades de Job es lo que Dios piensa de Job. Fíjese lo que dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, intachable y de absoluta integridad. ¡Wow! Que se pudiera decir eso de nosotros. O sea, esto revela que Dios está más que satisfecho con Job. Que Dios está satisfecho con este hombre y que Job es totalmente agradable ante sus ojos. Ojalá todos buscáramos y anheláramos agradar así, de esta forma, al Señor. Y dice que Satanás le responde al Señor: pues sí, sí lo he visto, ¿no? Pero Job tiene una buena razón para temerte, o sea, sí te teme. La Reina Valera dice: no te teme de balde o en vano, ¿no? Y miren ustedes el argumento, dice: tiene una buena razón para temerte, siempre lo has protegido, lo has cuidado a él, a su casa, a sus propiedades, lo has prosperado en todo, lo has colmado de riquezas, por eso te teme. Pero a ver, quítale todo eso. Cuando le quites todo eso, va a salir a la luz la verdad, y en lugar de mostrarte temor, te va a maldecir en tu cara. Ay, no. Qué atrevimiento, para empezar. Vaya atrevimiento y vaya maldad la que se lee en estas palabras. Es como decirle a Dios: tú no eres digno de ser amado, ¿no? No, tú no, ni te la creas, porque tú no eres tan digno de ser temido o reverenciado. Los que te siguen por puro interés, por pura conveniencia. Es una respuesta, la de Satanás, burda y odiosa. No solamente habla mal de Job, diciendo mentiras sobre él. No solamente pinta a Job como un hombre interesado y egoísta que se humilla ante Dios por puro interés, con un temor falso, con una falsa reverencia. Pues trata muy mal a Job, pero trata peor a Dios. A Dios lo pinta, insisto, como un ser indigno de ser respetado o de ser amado. Y ahí temblemos, mis hermanos, respecto a las cosas que pueden llegar a salir de la boca de alguien frustrado, como frustrado está Satanás. ¿Cuán ofensivo es hablar mal de un hombre piadoso? Por supuesto. Pero cuánto más ofensivo, infinitamente, es hablar con altanería al Dios eterno y todopoderoso. Cuidado, mis amados. Cuidado con lo que pueda llegar a brotar de un corazón lleno de amargura y de maldad como este de Satanás. Pero sigamos tomando enseñanza de este diálogo entre Dios y Satanás. En primer lugar, si tú eres observador, notarás que Satanás, aunque insolente y atrevido, es un ser que viene como protegido entre los demás hijos de Dios. ¿Sí? Es alguien, insisto, que debe hacer antesala en el trono de Dios. Y luego decíamos, mira quién llevó el diálogo por el camino que quería. No fue Satanás, fue Dios. Dios mismo puso el tema de Job sobre la mesa y no lo hizo de forma ingenua, por cierto. No es que, híjole, a Dios se le salió mencionar a Job. Ay, ¿para qué lo mencionó? No, Dios lo mencionó con todo propósito, porque sabía que Satanás ya traía esa espina clavada en su mente, de modo que Dios prácticamente lo obligó, y aquí lo vemos, a confesar sus pensamientos y sus intenciones. Con unas cuantas palabras que Dios le dijo acerca de Job, prácticamente destapó la cloaca, ese corazón lleno de odio y de podredumbre. Satanás suelta toda su amargura contra el recto e íntegro Job, al que tanto odia por ser temeroso del Dios al cual Satanás aborrece. Y entonces dice esto: pues claro, es rico, le va bien, ¿cómo no te va a amar? A ver, quítale todo, y cuando le quites todo, se acabó el amor. No le quedará ninguna razón para amarte o para temerte. Despójalo de todo y verás cómo en lugar de rendirte sacrificios, te maldice en tu propia cara. Pues esto es lo que Satanás dice, ¿no? Lo que Satanás piensa acerca de Job. Pero te digo una cosa, no importa.
Porque lo que más importa es lo que Dios piense de ti. Nada importa más que lo que Dios piensa de ti. Ahí sí preocúpate. Si Dios piensa bien de ti, no importa lo mal que los demás piensen de ti. Pero cuidado, si Dios, con toda razón, no piensa bien de ti, ahí sí tiembla. Porque entonces no importa lo bien que todo el mundo, si tú quieres, pueda pensar acerca de ti. Y Dios no puede ser burlado. Dios tiene el concepto que debe tener acerca de ti y de mí. Y esto me lleva al meollo mismo de esta primera enseñanza. Fíjate bien. Ciertamente Satanás, dada su maldad, seguirá calumniando a los hombres piadosos y también seguirá menospreciando la dignidad de Dios. Pero si se tratara de tu vida o de mi vida, ¿qué podría Dios decir hoy de nosotros? ¿Podría Dios estar satisfecho al grado de subrayar nuestra fidelidad a Él? ¿Podría Dios alegrarse y decir, no has considerado a mi siervo Jorge? ¿No has considerado a mi sierva Adela? ¿No has visto cómo se porta mi siervo Luis? ¿No has conocido a mi hija Zaida, que son intachables? ¿No has visto a Irma, que es íntegra? ¿No has visto a Norman, que me teme y se aparta del mal? O dicho de otro modo, le doy la vuelta a la tortilla. ¿Mentiría Satanás si afirmara que amamos a Dios solamente porque nos ha bendecido y que si un día nos quita las ventajas, la provisión, los bienes, el trabajo, la familia, las facilidades que nos ha concedido en este mundo, seríamos capaces de maldecirlo en su propia cara? Pues cuidado, porque como dijo alguien, y mucho ojo con lo que tú estás teniendo como la base de tu amor por Dios y de tu relación con Dios, es lo que Él te da. Porque quien sirve a Dios a cambio de una vida sin sufrimiento, también es capaz de servir al diablo por la misma ganancia, por una vida sin sufrimiento. O sea, si nuestro enfoque es no sufrir en esta vida, y mientras no sufrimos, pues sí, decimos que estamos con el Señor y que somos del Señor, pero cuando vienen las aflicciones, resulta que somos de corta duración y nos apartamos de Él, pues bueno, ya nuestra alma habrá quedado ligada a un mundo de maldad. Quien sirve a Dios por una vida sin sufrimiento, piénsalo, también es capaz de servir al diablo por esa misma ganancia, por una vida sin sufrimiento. Y aún hay quien es capaz así de decirlo abiertamente, de vender su propia alma al diablo con tal de librarse del sufrimiento. Pero ahora también pregunto, somos conocidos ciertamente por lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. A lo mejor tú no vas a decir ahora que tú sigues a Dios solo mientras Él no te quita las ventajas que tienes o los bienes que te ha dado. Pero ¿qué has dicho de Dios en momentos de prueba, en momentos de aflicción, en momentos en los cuales te ha tocado sufrir? Yo te voy a contar algo, una nota que es muy personal, de la cual no me siento nada orgulloso, por supuesto. Pero hoy recordaba, pensando en este punto en particular, cómo por allá en la primavera de 1995, en un tiempo muy difícil, en plena recesión económica, perdí el trabajo y la continuidad laboral que yo había alcanzado por muchos años, y yo me sentía muy orgulloso de todo eso en mi juventud. En esos días yo decía que amaba a Dios. E incluso, te cuento, yo había escrito un libro. Yo decía que era un libro, vaya, era demasiado pretencioso pensar que lo era. Un libro de supuestos poemas más bien mediocres, al cual titulé Dios, Amor y Letras. En esos días yo usaba un crucifijo de madera colgado aquí a
a la camisa por fuera, para que se viera, colgado de una cadena por fuera. Pero yo no conocía a Dios. Por supuesto que no lo conocía, no había conocido el Evangelio. Y en esos días de desempleo, de crisis, de prueba, sufrí un accidente, un choque aparatoso en mi automóvil que quedó destrozado. Fíjate, por la gracia de Dios, de ese accidente no sufrí daños físicos, a pesar de que sobre mi automóvil, que era un automóvil compacto, cayó nada menos que un tanque de oxígeno que traía en la caja la camioneta que se estrelló contra mi vehículo. O sea, voló por los aires el tanque de oxígeno y cayó pesadamente sobre mi automóvil. Y todos se asombraron de que no hubiera explotado porque traía presión de oxígeno el tanque aquel. Pero entonces llegaron al lugar del accidente mis padres, llegó mi madre. Y mi madre recién esa mañana me había dicho que estaba pidiendo a Dios por mí. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, pues mira cómo sirven tus oraciones. Mira cómo me va con este Dios al que le pides por mí. Mira qué bien me va. Y bueno, Dios me concedió arrepentirme de aquella inconsciencia. Sé que me ha perdonado porque es algo que, como dice Pablo, lo hice en incredulidad. Pero yo pregunto si quedará algo de esa altanería en nosotros el día de hoy. Si todavía quedan rastros de ese viejo hombre lleno de maldad en nosotros hoy, pasando por las pruebas a las que Dios haya querido someternos. Fíjate bien, cuando vemos nuestros propios sufrimientos y buscamos respuestas en Dios, corremos un riesgo natural. Pensamos que tú y yo somos como Job. Apartado del mal, temeroso de Dios, íntegro, intachable. Y como pensamos así acerca de nosotros mismos, esperamos poder construir un razonamiento como el de Job acerca del por qué pasamos por ciertas aflicciones. De Job sí dice, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿se podrá realmente decir lo mismo de nosotros, hermano, amigo que nos estás viendo? ¿Podríamos tú y yo pensar, como leeremos más adelante, que nuestros sufrimientos son toda una injusticia? Job sostenía que sus sufrimientos eran injustos porque él sabía que había procurado mantenerse íntegro y santo delante de Dios. Y en su momento se comprobó que en realidad aquellos sufrimientos no habían venido a Job como un castigo por algún pecado que él hubiera cometido, aunque sus amigos le van a insistir mucho que seguramente le está yendo como le está yendo de mal, como vamos a ver que le va a ir muy mal, porque algo malo habrá hecho. Pero, ¿qué podemos decir tú y yo cuando sufrimos? O sea, ¿tendrá sentido sentirnos como Job? Nos gusta pensar que somos Job. ¿Tiene sentido nuestra inconformidad cuando sufrimos? Cuando padecemos, cuando somos sometidos a todo tipo de pruebas. ¿Será que tú y yo podemos alegar inocencia? ¿Diríamos que no merecemos sufrir? ¿Que no merecemos que nos vaya mal? Pues pensémoslo. Pensémoslo. En una de esas podemos sonar tan ridículos como el autor de cierta canción que anda por allí. Una cancioncita que parece inocente, pero no lo es tanto. Tal vez tú la conoces. Es una canción ya de algunos años que se llama El Último Beso. Te voy a leer la letra. Escucha, por favor. Dice, relata precisamente un accidente de auto. Y dice la canción: ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó.
se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Y entonces nos cuenta la historia de por cómo fue que se le murió esta chica, ¿verdad? Su amor. Y ahí va, dice, íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de 100, prendí las luces para leer. O sea, que iba a exceso de velocidad y sin luces. Dice, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. O sea, terco aparte, ¿no? Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Y yo diría, bueno, pues ¿qué esperabas? O sea, ¿realmente crees que fue algo injusto? ¿Habla esta historia siquiera de un hombre medianamente cuidadoso? ¿O más bien de un tipo irresponsable que como no se hace cargo de sus propios errores, pues le echa la culpa a Dios? Y entonces cuestiona a Dios por qué le quitó al amor de su vida. Puede parecer gracioso, pero pensemos, nos extraña que Dios haya permitido que suframos y sentimos que no es justo, a pesar de que no somos precisamente intachables, totalmente íntegros, totalmente temerosos de Dios y apartados del mal. Y en una de esas no solamente no somos eso, sino que hasta somos imprudentes de plano. Pediríamos a Dios que nos evite todo sufrimiento diciéndole como en otra canción famosa, soy tu hijo también y lo merezco. O sea, merezco que me libres de todo sufrimiento en este mundo. Como dicen algunos, soy hijo del rey. Yo no tengo por qué sufrir, ya Cristo sufrió. No, un momento. Dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino que suframos por Él. Y te digo una cosa, todo sufrimiento que padecemos aquí en este mundo es poca cosa si se le compara con nuestros verdaderos merecimientos. Tú y yo merecíamos el infierno. Pero bueno, vivimos en una época caracterizada por un rarísimo cristianismo, que creo que ni es cristianismo, que está centrado en nosotros mismos. Esperamos que Dios no permita que suframos en lo más mínimo. Y cuando vienen las dificultades, alegamos inocencia, nos hacemos los sorprendidos, sentimos que somos tratados injustamente. Lo he contado y ahora me acordaba también de esta mujer que un día, luego de haber dado una generosa ofrenda en la iglesia, comenzó a sufrir varias penalidades en su vida, de modo que se acercó a otra hermana y ¿qué crees que le dijo? Le dijo, bueno, pues la verdad, no sé qué pensará Dios que le debo. O sea, ella sentía que ya le había pagado la protección a Dios, que su ofrenda le había comprado protección, que su donativo la tendría que haber convertido en una mujer inmune a cualquier tipo de dificultad. Y cuidado, porque es posible que haya trozos de ese tipo de razonamiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras olvidamos que el bien que Dios nos hace es por pura gracia, por pura gracia. Porque como dice la Escritura, no nos ha pagado Dios conforme a nuestras rebeliones, sino según sus misericordias. A ver, son tiempos difíciles. ¿Y qué si a través de este sufrimiento que ahora el mundo enfrenta, Dios está extendiendo ahora su mano sobre nosotros y está permitiendo que todo lo que tenemos sea quitado, nos sea quitado? Incluso, aunque pudiéramos ser personas justas, intachables, temerosas de Dios y apartadas del mal. O sea, Job lo era también. ¿Qué si Dios ha querido someternos a esta aflicción en el tiempo presente? Repito la pregunta de hace rato. ¿Tendría razón Satanás si dijera que por causa de esto que nos está siendo quitado nuestra normalidad, nuestra seguridad, nuestra provisión abundante,
¿Blasfemaremos contra Dios por causa de lo que nos ha sido quitado? ¿En quién habrá injusticia? ¿Quién será el injusto aquí? ¿Dios o nosotros? Bueno, pues aún si tú pudieras llegar a la conclusión de que eres una persona ciertamente íntegra, temerosa de Dios, intachable y apartada del mal, debes saber que a aquel hombre íntegro, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios decidió ponerlo a prueba. Dios decidió ponerlo a prueba con todo derecho. Dice en el versículo 12, y ya no lo vamos a escudriñar, solamente lo dejo aquí como un adelanto de lo que vendrá la próxima semana con el pastor Jaime, si Dios quiere. Dijo Jehová a Satanás, adelante. Eso es lo que dice aquí. He aquí, todo lo que Job tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, toma todo lo que quieras de él menos su vida. Eso es lo que significa. Y hay mucho que aprender de eso. De entrada, subrayo, ahí se nota que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Si Dios no le establece los límites. Pero siguiendo el hilo de lo que hoy reflexionamos, nada más ya para cerrar. ¿Qué si Dios permite que en este tiempo tú y yo perdamos todo lo que tenemos en nuestra mano? ¿Blasfemaremos contra Él? Se comprobará quizás que en efecto tememos a Dios por causa de lo que tenemos, que nos liga a Dios no lo que Él es, sino lo que Él nos da. Piénsalo. Y si hoy te haces esta pregunta, trata de responderla con sinceridad. Trata de responderla con conciencia. ¿Tú por qué temes a Dios? Si temes a Dios por lo que Él es y no por lo que Él da, tú sabrás que podemos perderlo todo y sin embargo tenerlo todo. Porque el que tiene a Dios lo tiene todo. Pero sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios, tú y yo podemos conservar lo que quieras en este mundo. Posesiones, familia, dinero, ventajas, comodidades. Pero si no tenemos a Dios, somos realmente ciegos, miserables y desnudos. No tenemos nada en este mundo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice por ahí Pablo en Romanos 9. ¿Tú por qué temes a Dios? ¿Y cuál es la respuesta que darás? Y la respuesta que daré a estos tiempos de sufrimiento, de dificultad, de pérdida, de aflicción, de pruebas, de adversidad. ¿Qué podría decir hoy Dios de ti y de mí? ¿Te sientes de veras tan justo como Job? ¿Tendría que mentir Satanás para acusarnos o no haría falta que mintiera? Piénsalo, y si la conclusión a la que llegamos hoy es desfavorable, si notamos que en realidad nuestro corazón no está como debería de estar, volvámonos a Dios. Aprovechemos estos tiempos de aflicción para volvernos a Dios de todo corazón, con arrepentimiento y con fe, reconociendo nuestra condición de absoluta necesidad delante del Dios de justicia, que envió a su Hijo Jesús a recibir nuestro castigo para darnos el verdadero bien, la vida eterna a su lado. Y atesoremos en nuestros corazones a este justo y perfecto Dios que decidió que al que no cometió pecado, lo haría pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo con tal de que más allá de nuestros sufrimientos en este mundo, pudiéramos tener la plena certeza de una esperanza eterna con Él. Oremos. Señor, aquí estamos en este tiempo de aflicción, Señor.
revisando estas cosas, Señor, y siendo retados ciertamente por tu palabra, es muy posible que no estemos reaccionando de la mejor forma a estos sufrimientos, a estas pérdidas que han comenzado a ocurrirnos en este tiempo de tantas dificultades, Señor. Pero hoy tú nos estás dando esta oportunidad de reconsiderar, Señor, esta oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, Señor. Reconocemos que estamos todavía en la construcción de esta vida recta, Señor, que no lo puede ser sin tu ayuda, Señor. Pero queremos ser así, intachables, temerosos de ti absolutamente y apartados completamente de todo mal. Ayúdanos, Señor, danos tu auxilio. Y que te atesoremos a ti y no a lo que nos das, Señor. No queremos tener temor de ti por lo que nos das, sino por quién eres tú, Señor. Por el inmenso valor que tienes. Que podamos apreciarte, Señor. Enséñanos a amarte, a atesorarte en nuestros corazones, Señor. Que el mayor bien al cual nos aferremos, Señor, en este mundo y en el venidero, seas tú, Señor. Y solo tú. Sigue hablándonos, Señor, y enséñanos en este camino de sufrimiento que es la vida en este mundo, Señor. Que podamos confiar en ti, que has vencido al mundo en medio de la aflicción que seguramente habremos de pasar en este mundo. Te lo rogamos, Padre. Trata pues con nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos que nos ven, muchas gracias. Desde aquí, nuestro abrazo para todos ustedes. Hasta muy pronto, si Dios quiere.